¿Qué tal amigos? En este video quiero enseñarles esta máquina que construí para la empresa en la cual laboro. No pude grabar el proceso ya que la fabriqué en el taller donde trabajo. Este es un wincher de transmisión por cadena, el cual reduce la velocidad del motor de 1720 RPM a 45 RPM pero con mucha más fuerza. A continuación les mostraré de qué consta. Bueno, aquí tenemos el motor, es un motor de 6 caballos de fuerza con su respectiva base y sus tensores. El motor tiene un piñón de 18 dientes y utilicé cadena paso 60. Seguimos con un piñón de 50 dientes, el cual está acoplado a un eje de pulgada y media, el cual nos transfiere el giro hacia un piñón de 14 dientes. Seguimos a un piñón de 50 dientes con otro eje de pulgada y media hacia otro piñón de 14 dientes. Pasamos a uno de 50 dientes, el cual está acoplado al eje, donde está asegurado el carrete, donde va enrollado el lazo. Aquí me falta colocarle unas guías para que el lazo no se salga del carrete. Para el marco chasis utilicé ángulo de 3 pulgadas por un cuarto de espesor. Lo soldé en forma de U y utilizamos flanches o portabalineras de 4 puntos de apoyo. Para el marco donde está acoplado el wincher, utilicé ángulo de 2 pulgadas y media de un cuarto de espesor. El wincher nos queda movible para poder guiarlo hacia la cola del camión y así nos ale el lazo en línea recta. Tiene un pasador de pulgada y media de espesor. Le coloqué unos topes para que cuando él gire no nos haga contacto los piñones con el marco. Aquí tengo conectado el motor provisionalmente para hacer una prueba en vacío. A continuación lo voy a encender para que ustedes vean cómo funciona. Aquí ya tenemos asegurado el wincher en la viga y ya le fabriqué la guía del lazo. Esta la fabriqué en varilla redonda de 1 pulgada y la función de esta guía es protegernos del lazo para que no se vaya a salir del carrete y se nos produzca algún corte. Ya el motor está conectado a un inversor de giro, el cual nos permite que el motor funcione o el carrete no funcione hacia adelante y hacia atrás. El lazo ya se amarró a a la pala, que es la que se introduce dentro del camión para poder alar el arroz. Bueno, vamos a proceder con la prueba.
Un saludo muy especial a todos los que se han suscrito a mi canal, de verdad les agradezco el apoyo. Muchos saludos y pues nos vemos en un próximo video.